8:15, 7:15 en Canarias. Muy buenos días, Jorge Morales, experto energético, director de Próxima Energía. Por empezar por algún lugar, ¿verdad? ¿Qué te parecería esa medida de dejar de trabajar un día para ahorrar energía? Buenos días, Manu. Buenos Es una días. medida de emergencia que lo que nos muestra es que la situación en algunos países ya empieza a ser acuciante, que la falta de petróleo pues obliga, lógicamente, a los países pues, a tomar medidas drásticas, ¿no? Es una medida muy drástica, es una medida que vimos en los años 70, en la crisis del petróleo, y la restricción en el consumo de carburantes, y veremos si el conflicto se prolonga, si no la tenemos que aplicar también en Europa. ¿Llega tarde el gobierno, como dice la oposición, con las medidas aquí en España? Yo creo que no llega tarde en cuanto a que va a ser difícil que controle lo que ya ha subido, es decir, principalmente el precio de la gasolina, que es lo que vemos. En España el precio del gas todavía está controlado porque la tarifa del gas se revisa trimestralmente y por tanto todavía hay unos meses hasta que entre. Además, la tarifa del gas principalmente afecta a las economías domésticas en invierno, que es cuando lo usamos para calefacción. Está acabando la temporada de calefacción y lo está haciendo con los precios anteriores. Por tanto, de momento el gas no está influyendo, influirá en octubre, pero no ahora. Y la electricidad está conteniendo muchísimo la subida gracias a las renovables, a que tenemos en un momento también muy bueno ahora, donde ya hace poco frío, por tanto hay poco consumo de energía y además hay mucha aportación de energías renovables, ¿no? Ha llovido mucho durante el invierno, tenemos sol y tenemos viento, ¿no? Por tanto, eso también está conteniendo los precios. Entonces, no creo que, sinceramente, que el gobierno esté llegando tarde, porque ya digo, el primer impacto, el que hemos notado hasta ahora, es la subida de la gasolina, y en la subida de la gasolina poco puede hacer, más allá de reducir el IVA, que dudo mucho que lo vaya a aprobar. Para mí sería la medida estrella, desde luego, una reducción del IVA en el precio de los combustibles. ¿Y llegaremos a ver el litro de la gasolina a 4 euros o el del diésel, como algunos están ya apuntando? Pues todo depende de lo que dure la guerra. Si es que el problema es que el señor Trump no tiene claros los objetivos y, como muy bien estáis contando en la conexión que acabáis de hacer con Estados Unidos, pues depende. Hay días como ayer que dice que se va a acabar en 2 o 3 días, pero manda mensajes contradictorios, ¿no? El domingo decía, y también decía Israel, que al menos 3 semanas. Hay pues, como sabemos, un buque con más de 5.000 marines cruzando el Índico para ir para allá. Se espera que llegue hacia el día 20, o sea, durante este fin de semana, como máximo el principio de la semana que viene. Y entonces dices, bueno, ¿y entonces cómo va a acabar usted la guerra si está mandando allí cada vez más contingentes militares? No parece que eso sea creíble. Y esta es la cuestión clave. Fíjate, Manu, que lo que vimos ayer, la liberación de reservas de petróleo histórica por parte de España y ya anunciada la semana pasada por la Agencia Internacional de Energía, nos da aire para 26 días. Y hoy entramos en el 19º día de conflicto. Es decir, el miércoles de la semana que viene se acaba nuestro crédito. Que de momento estamos conteniendo precios. No podemos decir que el petróleo esté bajo, $2 el barril o caro. Recuerdo que antes de la crisis estaba en 70, por tanto es una subida del orden del 40%, pero es que estaríamos claramente viendo el petróleo en 150 de no haberse liberado los 400 millones de barriles de la Agencia Internacional de Energía, ¿no? Entonces, bueno, hemos comprado un poquito de tiempo, pero ya digo, no mucho más. Tenemos una semana de tiempo prácticamente. Si la guerra dura mucho más de una semana, es decir, si nos vamos más allá de Semana Santa, tendremos un problema. Y efectivamente, nadie sabe hasta dónde puede escalar el petróleo, porque la realidad es que nadie puede sustituir el petróleo que está dejando de salir por el estrecho de Hormuz. Nadie. No hay capacidad mundial para reponer ese petróleo. Por tanto, si eso se agota durante un tiempo largo, Sí. es que no hay más remedio que ir a restricciones, como Sí. la que acabáis de contar de Sri Lanka o otras muchas, ¿no? Entiendo, Jorge, ya para terminar, que de la duración, porque te iba a preguntar si lo que estamos viviendo es peor que lo que vivimos con Ucrania, pero entiendo que tu respuesta va a ser más o menos parecida. Depende de lo que dure todo lo que estamos sufriendo, ¿no? Claro, aquí hay una diferencia muy importante, Manu, que es que en principio, una vez acabada la guerra, se acaba el problema. Esto no ocurría en Ucrania, porque después vinieron las sanciones Claro. de Rusia, vinieron los sabotajes a los gasoductos, etcétera, ¿no? Con lo cual hizo, o el impacto de la guerra, mejor dicho, durará mucho más de un año, ¿no? Aquí, en principio, ¿qué subrayo en principio? Porque es que estamos viendo la estrategia de Irán, perdón, en los últimos días, que es que está bombardeando infraestructuras de petróleo en el Golfo Pérsico. Entonces, claro, si lo que ocurre es que se dañan las infraestructuras y, por tanto, se daña a más largo plazo la capacidad
de exportar ese petróleo, entonces sí que podríamos tener otro tipo de problema, ¿vale? Sí que Vale. los que nos dedicamos a esto estamos muy atentos a lo que está pasando y a que se proteja las infraestructuras de producción de petróleo y de gas. Porque si no, efectivamente, el problema puede ser de mucho más largo plazo y entonces parecerse más al caso de Ucrania. Desde luego, desde el punto de vista de volumen, es mucho más importante el Golfo Pérsico que Ucrania. ¿Vale? O sea, es decir, que Rusia, mucho más importante. Es decir, la parada del 20% del petróleo y del gas natural mundial durante un largo plazo es muchísimo más grave desde el punto de vista económico, de impacto económico en todo el mundo, que la guerra de Rusia en Ucrania de más de un año, que, como sabemos lleva ya 3 años. ¿No? Mucho peor, muchísimo peor. Ahora, eso sí, si está controlada en el tiempo, es decir, si el estrecho de Hormuz realmente se abre en un tiempo corto, en una semana o en menos, esto pasará y con la liberación de los 400 millones de barriles de petróleo habrá pasado por un susto. ¿Vale? Si no se hace, efectivamente, dentro de una semana, 2 semanas, tendremos un problema mucho mayor. Gracias, Jorge Morales de Labra, director de Próxima Energía. Que tengas un buen día. Un placer.